En el libro de Gálatas, su capítulo 1 y sus versos 6 al 9, dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo que significa sea maldito. Hay un juicio terrible para aquellos que predican o que adulteran o que cambian la poderosa palabra de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y eso es lo que más estamos nosotros necesitando en estos últimos días. Y el evangelio de Jesucristo se resume en ese verso de la palabra de Dios tan conocido y que se le ha llamado la Biblia en miniatura, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese versículo es tan profundo, encierra el amor, la entrega, el deseo de salvación para toda la humanidad. Pero como dice el verso, todo aquel que en él, que crea en Jesús. Y la palabra creer también tiene que ver, está ligada con la obediencia. No solamente hacer una confesión verbal por el momento, por la emoción, por quedar bien con alguien que está haciendo el llamado, sino que es un compromiso muy sagrado, muy santo, que hacemos con nuestro Padre Celestial. Cuando creemos en Jesús, el Hijo de Dios, no solo lo confesamos con la boca, sino que con el corazón creemos y nos disponemos a obedecer lo que Él ha establecido. Y todo aquel que cree en Jesús no se pierde, sino que alcanza la vida eterna. También dice ese pasaje que el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree es salvo por la gracia de Dios. En el libro de los Hechos, en su capítulo 4 y su versículo 12, dice la palabra de Dios que en ningún otro, escuche bien, en ningún otro, en nadie hay salvación. ¿Qué necesita la humanidad en este momento? Salvación. Pero en nadie usted y yo vamos a encontrar esa salvación eterna que necesitamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A nosotros, los hijos de Dios, sus discípulos, aquellos que hemos creído, aquellos que por la gracia, ese don inmerecido, hemos sido escogidos para predicar las buenas nuevas de salvación. Se nos ha encomendado mostrarle a esta humanidad perdida el evangelio de Cristo, mostrarle a Cristo, el único camino a Dios, el único en quien podamos ser salvos. Pero como dice aquí este versículo, no hay otro nombre, bajo el nombre de nadie que usted escucha hablar la palabra o que usted es invitado a seguir, bajo el nombre de ningún líder espiritual, ningún pastor, ningún misionero, ningún evangelista, usted puede obtener la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nosotros, cada hijo de Dios y cada persona escogida para llevar este glorioso evangelio,
Somos instrumentos de Dios, canales de Dios, para que aquello que nosotros hemos recibido, que es la vida eterna a través del creer, obedecer y servir a Cristo, podamos transmitirla a toda la humanidad. Pero como leíamos en Gálatas, no hay otro evangelio. Esa es la buena nueva, que Dios envió a su único hijo a nacer en un pesebre, a caminar por esta tierra. Y el apóstol Juan en su capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios que usted y yo leemos, que es tan viva, tan eficaz y tan poderosa, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la unigénito del Padre. Que ese Jesús que caminó en la tierra, que predicó las buenas nuevas del reino de Dios, que están ahí contenidas en los evangelios, están ahí profetizadas en el Antiguo Testamento, también murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, y al morir no se quedó en la tumba, sino que resucitó de los muertos. El único que ha vencido la muerte es Jesucristo. Por lo tanto, el único que puede garantizarnos una resurrección en nuestro último día, en el momento en que todo se acabe, es Jesucristo. El único que puede darnos vida abundante, vida eterna, y el único que puede resucitarnos en el día postrero, como lo dice la palabra de Dios. Y es que la buena noticia de Dios para nosotros, la buena noticia del reino, se llama Jesucristo, el único nombre en el cual podemos ser nosotros salvos. Y hoy se habla, hoy hay mucha cantidad de enseñanzas bíblicas y de prédicas, y sabemos que estamos en los últimos tiempos y que el Señor mismo dijo que vendrían anticristos y que vendrían falsos profetas, y es lamentable ver cómo se ha complicado este evangelio tan llano, tan sencillo, tan fácil de entender, que Jesús predicó, este evangelio que Jesús nos dejó para que nosotros pudiésemos tener una vida abundante mientras estuviésemos aquí, y luego pudiésemos obtener la vida eterna. Este evangelio que es revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra, le buscamos a Él y tenemos el deseo de servirle. Pero el espíritu de error se ha introducido tanto en muchas iglesias como en muchos corazones. Y es que una gran cantidad de hombres y mujeres que predican el evangelio, en vez de llevar a la gente al único que puede dar salvación, que es Cristo, están llevando a la gente a seguirlos a ellos. Y déjeme decirle algo, en el único que usted y yo podemos confiar, en el único que usted y yo podemos encontrar salvación, encontrar paz, encontrar vida eterna, es en Jesucristo. Y de ese Cristo es que estamos hablando en esta hora, de ese Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es que para estos últimos tiempos, en que la falsa profecía está aumentando más que nunca, necesitamos tener en nuestras vidas a Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús que están ahí en la palabra de Dios, que usted las puede entender fácilmente cuando usted ora y le pide a Dios que le revele su palabra. Necesitamos esa luz del mundo que se llama Cristo, para que las tinieblas que están arropando la humanidad, las tinieblas que están arropando aún a muchos cristianos, sean disipadas por la luz del verdadero evangelio de Jesucristo. Cristo es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y el mismo Jesús dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Jesús, que es la luz, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Y Jesús dijo también en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan de vida. Para aquellos que están hambrientos, Jesús es el alimento perfecto. Jesús también dijo, yo soy el agua de vida. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán, no chorritos, no goticas, sino ríos de agua viva. Jesús es el único que puede calmar tu sed. Esa sed, esa necesidad que te devora, esa ansiedad que te devora, ese desierto en que te encuentras, solamente Jesucristo puede cambiarlo en un manantial de agua. Jesucristo también dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos, encontrará descanso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Cristo con todo el corazón, encontramos el descanso que tanto necesitamos y que nadie puede darnos. Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso nadie te va a amar más de lo que te amó Jesús, porque el único que fue capaz de dar su vida por la humanidad fue Jesucristo, el buen pastor. Y cuando nosotros seguimos al buen pastor llamado Jesucristo, nosotros somos guiados por Él, por sendas de justicia. Por eso Él también dijo, yo soy el camino. Tú sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Jesús dijo, yo soy el camino. Ven, habla conmigo. Ven, y en mi nombre ora a mi Padre y Dios te va a mostrar la senda que tú debes seguir, la solución que tú necesitas, la dirección que tú necesitas. Jesucristo es el camino al Padre. Es a través de Cristo que nosotros vamos directico a la presencia de Dios. Por eso, mire, está bien que usted le pida la oración a otra persona, o le pida la oración a su pastor o algún hermano. Sí, está bien, debemos orar los unos por los otros, pero usted también tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo. Él es el camino al Padre. Él fue quien rasgó el velo y nos abrió el camino nuevo y vivo para que tuviésemos relación directa con su Padre. En el nombre de Jesús creyendo, usted puede entrar a la presencia de Dios y usted puede clamar a Dios y Él le va a responder. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Jesús lo dijo en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando dijo, el Espíritu del Señor, de mi Padre, decía Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los presos, a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Claro está, todo aquel que acepta y cree en Jesucristo puede obtener todo lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. En un momento dado en que Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el que preparaba el camino del Señor en aquellos días, hoy le toca a nosotros, la iglesia, prepararle el camino al Señor, que también viene muy pronto, en un momento en que estuvo preso y dudó por un momento, porque después de haber bautizado al maestro y de haberle predicado y prepararle el camino, pues se encuentra en esta situación tan delicada y manda a preguntar a Jesús que si él era o que si había otro que había de venir. Y la buena noticia que Dios le dice a Juan el Bautista en Mateo 11:5 es, dile a él que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio, las buenas
noticias. Sí, nosotros sabemos que todas estas cosas que Jesús prometió y anunció, todas estas buenas noticias son para aquellos, vuelvo y digo, que creemos en Él, que le obedecemos a Él, que le adoramos en espíritu y en verdad, que le seguimos todos los días, que le buscamos, que creemos en Él. Y esa es la buena noticia, que el Señor vino a romper las cadenas que te tienen atado, que Cristo vino a perdonar tus pecados, que cuando tú confiesas tus pecados con sinceridad y te aparta de ellos, hay perdón para ti. Escúchame bien, no importa cuántos sean tus pecados, no importa cuán hondo hayas caído, no importa cuán atado o atada tú te encuentres o cuán sumergido te encuentres en el lodo, si crees en Jesucristo. Si te arrepientes, si te conviertes a Él, la sangre de Jesucristo te va a limpiar. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 en su verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio del creer, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Por eso es que tú necesitas a Cristo en tu vida. El único que te puede libertar de la opresión y las cadenas del diablo es Cristo. Ningún ser humano puede hacerlo. El único que puede abrir tus ojos espirituales y tus oídos para que veas y escuches esta palabra y le aceptes a Él es Jesucristo. Y esto, dice el Señor, no es de vosotros, es un regalo de Dios, un regalo gratis, que es adquirido a través del arrepentimiento y de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria y la honra es de Dios. Y 2 Corintios capítulo 4 en sus versos 5 y 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, muchas cosas se están predicando en estos últimos tiempos y hay personas, que Dios tenga misericordia de ellos, que están aprovechando estos momentos de crisis, estos últimos días, y eso fue profetizado en la palabra de Dios, para desviar a la gente de su enfoque, de su mirada al único que puede salvarle, que es Cristo. Si yo predico otro evangelio que el que me ha sido asignado, en el cual yo he creído, que se llama Cristo, que se llama creer en Dios a través de Cristo por la fe, yo me convierto en anatema, como dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de los que sacan la palabra de Dios del contexto y la usan como un pretexto para atraer a los seres humanos a ellos, para quitarle la gloria al único que merece la gloria y la honra, que se llama Dios. Y mire, en un momento dado Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes que andan conmigo, ustedes que han oído el evangelio, ¿quiénes dicen que yo soy? Y esa misma pregunta nos la hace el maestro ahora. ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Quién dice tú? ¿Qué digo yo que es Jesús para nosotros? Y Pedro tuvo una revelación de Dios y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que tuvo Pedro no se la reveló carne, no se la reveló sangre, se la reveló el Padre de Jesús, el Dios Todopoderoso que estaba en los cielos. Y eso es lo que Dios quiere en este día para tu vida, revelarte a su Hijo, revelarte al camino, a la verdad, a la vida, a la luz del mundo, al pan de vida, al agua de vida, a la puerta, al buen pastor que se llama Cristo. Y Él te será revelado por medio de una comunión íntima que tú tienes que tener con Dios. No dejes que nadie te lo cuente. Tú puedes experimentar al Salvador en tu vida en este mismo instante.
Mire, y el llamado que Dios nos hace está expresado ahí en Filipenses capítulo 3, sus versos del 7 al 11. El apóstol Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del amor de Cristo. Y Dios nos invita a perderlo todo para ganarlo a Él, que es el todo en todos, que es Él el único que puede darnos plenitud de vida. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, en Él estamos completos. Si algo te falta y buscas a Cristo y crees en Cristo, eres completado. Solamente en Cristo, escúchame bien, hay seguridad, hay salvación. Búscalo, llámalo, experiméntalo en este día. No dejes que otro te lo cuente. No vivas por las experiencias de los demás. Busca tu propia experiencia con el Hijo de Dios, con el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, con aquel que puede darnos vida eterna, con aquel que lo dio todo, porque anhela, desea tener comunión íntima contigo y pasar la eternidad contigo. Búscalo y lo hallarás. Míralo a Él y serás salvo, serás sano, porque en Cristo está todo lo que tú y yo necesitamos. Cristo es la buena noticia que esta humanidad necesita escuchar de tus labios y de mis labios. No nos prediquemos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar la humanidad. No podemos sanar a la humanidad. Si algún milagro Dios hace a través de nosotros, no somos nosotros. Es Cristo a través de nosotros. Démosle a ese Cristo toda la gloria y toda la honra, porque a Él le ha placido hacernos sus vasos, sus canales, sus instrumentos, y no hay privilegio más grande que este. Jesús, el Salvador, el nombre sobre todo nombre, es la buena noticia que se necesita en estos últimos días.